que se llama química orgánica. La química orgánica es también llamada química del carbono. ¿Por qué se llama química del carbono? Porque básicamente todos los compuestos que se encuentran formando parte de este grupo están formados por carbono. A diferencia del monóxido de carbono, el dióxido de carbono, los cianuros y los carbonatos, que son compuestos inorgánicos, solamente los 4, el resto de los compuestos donde participa el carbono son compuestos orgánicos. Por eso es que a la química orgánica le llaman la química del carbono, porque el compuesto mayoritario o el componente mayoritario es carbono. Tiene un grupo reducido de elementos, a diferencia de los compuestos inorgánicos en el que participaban todos los elementos químicos. Acá vamos a tener carbono, hidrógeno en un 80%. Algunas moléculas o algunos compuestos van a tener oxígeno, como por ejemplo los aldehídos, las cetonas, los ácidos orgánicos. Algunos van a tener nitrógeno, como las aminas. Algunos carbohidratos, que son también compuestos orgánicos, tienen fósforo dentro de su estructura. Las proteínas tienen azufre. La vez pasada ya vimos los puentes de disulfuro gracias a un aminoácido azufrado que se llama cisteína. Y los halógenos, como el cloro, el flúor y el yodo, el bromo, perdón, y el flúor en menor proporción, también forman parte de los compuestos orgánicos. Y en el caso de los halógenos, forman un grupo de compuestos muy importantes porque son anestésicos. O sea, son inhibidores del centro del dolor en el cerebro y por lo tanto se utilizan como anestésicos. Todos los compuestos orgánicos tienen una propiedad característica que se llama combustión, que cuando están en presencia del oxígeno del aire tienden a arder liberando dióxido de carbono, vapor de agua y gran cantidad de calor. Este proceso de la combustión es el que usa nuestro cuerpo para generar energía. Nosotros quemamos carbohidratos en presencia del oxígeno del aire y generamos dióxido de carbono y agua que sale por la expiración. Y eso le permite a nuestro cuerpo obtener energía para realizar todos los procesos vitales. Entonces, a la química orgánica le llamamos la química del carbono, porque está formado exclusivamente por carbono y unos pocos elementos que acabamos de ver. En los compuestos orgánicos, el carbono tiene valencia 4, únicamente y exclusivamente valencia 4. Hace o lo que llamamos hibridación, hibridación que es un salto de uno de los electrones al orbital disponible. Acuérdense que el carbono estaba en el 4A. Si está en 4A, significa que tiene 4 electrones en la última capa, pero 2 de los electrones están en S y 2 están en P. Por lo tanto, solamente hay 2 disponibles, solteritos para casarse. Pero ese uno de S pasa al P para que haya 4 electrones solteros. Y esos 4 electrones solteros pueden casarse y establecer compuestos con otros carbonos o con otros elementos. Entonces, exclusivamente gracias a ese salto de ese electrón, el carbono tiene valencia 4, única y exclusiva en los compuestos orgánicos. Y gracias a esta valencia 4 puede interaccionar con el hidrógeno, con el oxígeno o bien con el nitrógeno. En 1858, un poquito de historia, ¿verdad? Un alemán denominado Kekulé fue el que descubrió que el carbono tenía valencia 4.
porque anteriormente se creía que su única valencia era el 2, porque tenía 2 electrones desapareados. Este carbono tiene la propiedad de unirse a otro carbono. Y esta unión puede darse por simple enlace, por doble enlace o por triple enlace. Y a partir de ahí vamos a tener a los alcanos, a los alquenos y a los alquinos. Repasando un poquito lo que ya dijimos, los compuestos orgánicos son sustancias químicas que contienen carbono, formando enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno. En muchos casos tienen oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo y halógeno. Algunos compuestos que ya mencionamos, los carbonatos y el monóxido y el dióxido de carbono, son compuestos inorgánicos. Y la principal característica de los compuestos orgánicos que arden fácilmente en presencia del oxígeno del aire. Y este proceso se llama combustión. La mayoría de los compuestos orgánicos son artificiales. Los naturales, el oro negro de la tierra, ¿verdad?, que es el petróleo, es la forma natural de los compuestos orgánicos. Algunos compuestos naturales, que son las biomoléculas, tienen importancia nutricional, como por ejemplo los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Estas son biomoléculas. El ADN también es una molécula orgánica, tienen interés nutricional para nosotros. Y los compuestos artificiales sí que son múltiples, y fueron obtenidas por síntesis orgánica. Como el carbono tiene la propiedad de unirse a otro carbono y de formar cadenas interminables, eso da lugar a un sinfín de compuestos que no terminan nunca. Y la principal aplicación de los compuestos orgánicos artificiales constituyen los plásticos. Los plásticos son polímeros de metilbutadieno, una molécula pequeñita, metilo, un carbono en una molécula de butano con dobles enlaces, y eso genera un sinfín de compuestos. ¿Qué es lo que no hay actualmente de plástico? Desde indumentarias para el hogar hasta vestimenta. Últimamente todo lo ya es plástico. Hasta las trazadas son de plástico, ¿verdad? Así mismo, es impresionante la cantidad de compuestos hechos de plásticos que tenemos actualmente. Bueno, los de origen animal, ¿verdad?, que son los compuestos naturales, como por ejemplo los componentes de la sangre, las enzimas y proteínas, los lípidos que ya dijimos, ¿verdad?, entre otros son compuestos orgánicos, y los compuestos artificiales fueron elaborados por el hombre. Por ejemplo, todos los fármacos, las vacunas, los antibióticos, los embutidos, las pinturas, el papel, la madera y un sinfín de compuestos. Esto para ver un poquitito nomás, ¿verdad? La máxima producción del hombre son los plásticos que dijimos. Esto es un producto natural, como la proteína, el ácido nucleico también es un producto natural. Los azúcares, la celulosa, ya es un producto artificial, pero entre los azúcares, los carbohidratos tienen importancia vital, porque eso es lo que nosotros quemamos en el cuerpo para obtener energía. Si nosotros diferenciamos un compuesto orgánico de un compuesto inorgánico, vamos a ver un sinfín de diferencias. Normalmente los compuestos inorgánicos están unidos por enlace iónico. En un compuesto orgánico prácticamente no existe enlace iónico, solamente enlace covalente. Tampoco no hay ni un metal dentro de la estructura. Eventualmente, en los ésteres, que son sales, en ellos se puede unir un metal, pero formando parte de la estructura natural de un compuesto orgánico, no hay un metal. Los compuestos inorgánicos tienen un punto de fusión altísima, mayor a 500, sin embargo, un orgánico hierve fácilmente, inclusive a temperaturas
inferiores de los 350 grados ya está hirviendo, ya pasa al estado líquido a temperaturas inferiores a 250. Sin embargo, un compuesto inorgánico puede llegar a hervir hasta temperaturas mayores a 1000 grados centígrados. Como estos son iónicos, son conductores de la electricidad, estos no conducen la electricidad, por lo tanto van a ser aislantes. Estos son solubles en agua, estos son solubles en solventes orgánicos y viceversa, ¿verdad? Los inorgánicos no arden en presencia del oxígeno del aire, o entonces la sal de la cocina en presencia del oxígeno del aire estaría prendiendo llama. Y estas dan reacciones simples y rápidas, mientras que estas dan reacciones lentas y complejas. Entonces, esto es para diferenciar un poquito entre lo que es un compuesto inorgánico y lo que es un compuesto orgánico. Empezamos por el primer grupo que se llaman hidrocarburos. Acá ya nos está diciendo claramente hidrógeno y carbono. Estos compuestos están formados exclusivamente por hidrógeno y carbono. Pueden tener cadena cerrada o abierta y pueden estar unidos mediante enlaces simples o enlaces dobles o enlaces triples. Se clasifican si tienen cadena abierta en alifático y si tienen cadena formando ciclos en aromáticos. La diferencia es que los aromáticos tienen dobles enlaces. Este grupo de compuestos y los cíclicos nosotros no contemplamos en el programa. Por lo tanto, solamente vamos a ver lo que son los compuestos alifáticos lineales. Los que están formados por enlace carbono-carbono, que serían los saturados, y los que presentan enlaces dobles o bien enlaces triples, que serían los alquenos y los alquinos. Entonces nuestro interés va a terminar en esta parte de esta clasificación. Normalmente el primer hidrocarburo más importante son los alcanos y el sufijo final que se utiliza para este grupo es si lleva simple enlace ano, si lleva doble enlace eno y si lleva triple enlace ino. En estos compuestos existe lo que se llama una cadena principal, que vamos a ver dentro de un ratito para no mezclar, y de la cadena principal salen otras cadenas, y esta se llama cadena secundaria. Entonces, esta sería la cadena principal, y de la cadena principal salen otra vez otras cadenas, y esa sería la cadena secundaria. Eso en este compuesto por lo menos no es tan cierto así, porque en la cadena principal siempre es la más larga, no importa si va hacia arriba o si va hacia abajo. Entonces, si nosotros nos basamos en la regla de la nomenclatura, esta sería mi cadena principal, por lo tanto, esto que sobra sería mi cadena secundaria. Es saturada cuando hay simple enlace e insaturada cuando hay doble o triple enlace. Que ya dijimos y me imagino que está en conocimiento de ustedes que los compuestos que tienen doble enlace se llaman alquenos y los que tienen triple enlace se llaman alquinos. Para formar compuestos en la química orgánica, las cadenas secundarias se llaman radicales y esos radicales se denominan radicales alquilos. Los radicales alquilos son radicales secundarios que se unen a la cadena principal y reciben el nombre del número de carbono del que está formado el radical.
Un ratito voy a subir un chiqui, ¿verdad? Fíjense, hay unos sufijos que uno tiene que saber en química orgánica. Voy a adelantarme un chiquito porque para poder llegar a esos sufijos, acá está. Si el compuesto orgánico tiene un solo carbono, se usa el sufijo met. Si tiene dos carbonos, se usa el sufijo ep. Si tiene tres carbonos, se usa el sufijo pro. Y si tiene cuatro carbonos, se usa el sufijo but. Solamente estos cuatro sufijos son diferentes. El resto ya es geometría. Pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano. Entonces, solamente estos cuatro primeros son los que son importantes para poder conocer un compuesto orgánico. Entonces, decimos de vuelta, si tiene un solo carbono, usa el sufijo met. Si tiene dos carbonos, usa el sufijo ep. Si tiene tres carbonos, usa el sufijo pro. Y si tiene cuatro carbonos, usa el sufijo but. Entonces voy a retroceder un chiqui otra vez para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Los diferentes tipos de radicales. En los radicales vamos a usar el sufijo según la cantidad de carbono. Pero además de los sufijos, utilizamos un término que se llama prefijo. El prefijo se antepone ante el nombre del radical. Y hay tres sufijos que se utilizan. El sufijo iso, el sec y el ter. El iso, el sec y el ter. En el caso del sufijo iso, significa isómero de, pero normalmente cuando yo miro la cadena principal y me fijo si el radical está unido a un carbono secundario, en el caso de un pro, que serían tres carbonos, recibe la denominación iso. Sec significa carbono secundario y ter significa carbono terciario. Ahora van a entender enseguida. Fíjense, un carbono primario es aquel carbono que está unido a un solo carbono. El secundario está unido a dos carbonos, el terciario está unido a tres carbonos y el cuaternario está unido a cuatro carbonos. Entonces yo me fijo en esta cadena. Este carbono que está acá, fíjense, está unido a un solo carbono. De igual manera, este carbono está unido solamente a él. No está unido a nadie más. Lo mismo le sucede a este, a este, a este y a este. Todos los carbonos que están unidos a un solo carbono en la cadena se llama carbono primario. Si el carbono está unido a dos carbonos, fíjense que acá está coloreado de verdecito, este carbono de este lado está unido a este carbono y de este lado está unido a este carbono. Por lo tanto, está unido a dos carbonos. ¿Qué significa eso? Que es un carbono secundario. Lo mismo le sucede a este carbono. De este lado está unido a él y de este lado está unido a este carbono. El carbono que está unido a dos carbonos se llama carbono secundario. El carbono que está unido a tres carbonos, fíjense que acá está coloreado de azul, de este lado está unido a este carbono, de este lado está unido a este carbono, y de este lado está unido a este carbono. Es un carbono terciario. ¿Por qué es un carbono terciario? Porque está unido a tres carbonos diferentes. En esta cadena
tenemos dos carbonos terciarios, este carbono y este carbono. Si yo le miro a este carbono, de este lado está unido a este metilo, de este lado está unido a este, y de este lado está unido a este otro carbono. Por lo tanto, el carbono que está unido a 3 carbonos es un carbono terciario. Y el carbono que está unido a 4 carbonos diferentes se llama carbono cuaternario. En esta estructura, el único carbono que está unido a 4 carbonos es este carbono. Entonces, repasamos de vuelta. El carbono primario, los dos son primarios porque este está unido solamente a este carbono y este está unido a este carbono. Ojo, decimos carbono, carbono, no estoy diciendo carbono, hidrógeno. El carbono secundario es este del medio porque está unido a 2 carbonos. Los carbonos de afuera son carbonos primarios. El carbono terciario está unido a 3 carbonos y el carbono cuaternario, está unido a 4 carbonos diferentes. Entonces, a partir de esto vamos a usar los términos iso si está unido a un carbono secundario, al igual que sec, que significa secundario, y ter significa terciario. Quiere decir que el radical va a estar unido a la cadena principal por un carbono terciario. Miramos los radicales más frecuentes. Acá están todos los radicales más frecuentes. Si tiene un solo carbono, met. Si tiene 2 carbonos, et. Si tiene 3 carbonos, pro. Y a partir de 3 carbonos, ya tenemos un carbono secundario. Cuando está unido, fíjense que acá está libre, significa que acá se va a unir a la cadena principal. Entonces, cuando está unido por un carbono secundario, se llama iso o sec. Si el caso es un propano, pro, viene carbono 3, el radical se llama isopropilo. Este es un butilo normal, se coloca una N delante de él porque está unido por el carbono primario. Iso, porque acá tenemos un is, fíjense en el iso. Y acá tenemos un iso. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en lugar de tener 3 carbonos, tiene 4 carbonos. Por lo tanto, este radical se llama isobutilo. Si está unido por un C, carbono secundario, fíjense, este carbono está unido a 2 carbonos, entonces este es un sexbutilo. Este está unido por un carbono terciario, pero en total hay 4 carbonos. Por lo tanto, se llama terbutilo. Este tiene 5 carbonos, se llama pentano, su radical pentilo. Y acá tengo una estructura iso. Acá está mi iso como siempre. Por lo tanto, el radical se va a llamar isopentilo. Estos son los radicales más frecuentes en química orgánica. La molécula tiene que ser muy grande para poder tener estos radicales. Normalmente los radicales que más se utilizan son el MET y el ET. Y por ahí un isopropilo que vamos a ver dentro de un ratito en nuestro repaso. Estos son algunos ejemplos de compuestos cíclicos. Si tiene 3 carbonos, es un ciclopropano. Si tiene 4 carbonos, es un ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, ciclooctano. Profe, Sí. ese isopentilo también se puede llamar 3-metilbutilo. Si no fuera un radical violeta, así mismo se llamaría. Pero cuando es radical nomás lo que se llama isopentilo. Pero muy difícil, mira, tu molécula debe ser gigantesca para que vos puedas tener todos esos radicales.
Me imagino que habrá alguna molécula en la naturaleza artificial, ¿verdad? Porque estos compuestos son todos artificiales. Pero vos podés hacer el compuesto que vos quieras. Esa es la ventaja que te da la química orgánica. Si tuviéramos pizarra, haríamos los compuestos que nosotros quisiéramos. Pero como estoy un poco reducida, busqué unos cuantos compuestos que encontré en internet para que nosotros podamos usar como ejemplo. Así que cuando lleguemos allí vamos a ver si llegamos a tener o no un isopentilo, porque solamente copié los compuestos para que nosotros podamos hacerlo. Bueno. Dale, profe. ¿Ok? Entonces no te preocupes que después allí vamos a ver si encontramos eso. Ese es solamente para tener todas las posibilidades. Entonces podemos tener un radical metilo, etilo, propilo, isopropilo, isobutilo, cis-butilo, terbutilo, un pentilo y un isopentilo. Esos son todos los radicales posibles. Bueno, empezamos por el primer grupo que son los alcanos, que son compuestos que están formados solamente por carbono e hidrógeno. Y estos carbonos están unidos entre sí por simple enlace. Por simple enlace tienen una fórmula general de CN veces H2 N veces más 2. ¿Qué significa eso? Que si tengo dos carbonos, voy a tener 2 por 2, 4 más 2, 6 hidrógenos. Eso significa 2N más 2. Si tengo 3 carbonos, N vale 3. 2 por 3, 6, más 2, tengo que tener 8 hidrógenos dentro de la estructura. Y eso nada más es lo que significa. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. N es igual a 10. 10 por 2 sería 20, más 2, 22 hidrógenos tengo que tener en la estructura. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22 hidrógenos en total. Entonces, esta fórmula me indica solamente la cantidad de carbonos y la cantidad de hidrógenos que tiene que tener. Hay algunos alcanos lineales y hay algunos alcanos que están ramificados. Los que están ramificados tienen un radical. Miren, acá vamos a ir aprendiendo ya así. Tengo 3 carbonos. 1, 2, 3. Este, como tiene 3, el sufijo para 3 es pro. Entonces, este se llama propano. Este tiene 4. 1, 2, 3, 4. El sufijo para el 4 es pro. Entonces, Entonces, este compuesto se llama butano. El siguiente compuesto, ¿cómo se llama? Pentano. Pentano, muy bien. Ahora, miren en este compuesto. Tengo 1, 2, 3 y tengo 4. ¿Cómo se llama este compuesto? Usen radicales nomás, que fue lo que aprendimos. A ver, ¿alguien se anima? 2-metilpropano. Nicole, correcto, 2-metilpropano sería porque la cadena principal tiene 3 carbonos y acá se desprende una cadena secundaria. Y este, fíjense que es un metilo porque tiene un solo carbono. Entonces, el metilo está en el carbono número 2, por eso se llama 2-metilpropano. Pero si nosotros solamente usamos radicales, que es lo que vimos hasta ahora, tengo 1, 2, 3,